Listo, entonces vamos a arrancar. Quisiera arrancar esta sesión, como les venía comentando, puntualizando eh, unas cuantas ideas que creo que son claves en cualquier escenario que usted haga análisis de datos. Eh, Cuando estemos haciendo, y creo que estos son de los mensajes que quiero dejar muy, muy en alto. Cuando estemos haciendo cualquier análisis de datos, en el contexto que sea, trabajando con el conjunto de datos que usted quiera, trabajando con las variables que usted considere necesarias para su estudio. eh, Quisiera destacar algo que nunca se nos puede pasar por alto. Lo primero es que eh, siempre que usted haga un análisis de datos, tenga en cuenta las preguntas que quiere resolver. Em, Como que si uno no ha hecho una revisión de la literatura, si uno no tiene como un par de artículos en los cuales, digamos, formular su punto de partida, pues no va a llegar a ningún lado. Es decir, tener en cuenta para qué voy a usar la base de datos y cuál es mi propósito con las técnicas estadísticas es como lo fundamental. Sin eso no va a llegar a ningún lado y no va a ser exitoso en el análisis, ¿no? Porque de alguna forma, durante toda esta clase, y de pronto usted lo sintió la vez pasada, nosotros vimos un montón de medidas y de gráficos y de inferencias y de cosas, pero son las preguntas que yo propongo las que me dicen a mí cuál de esas técnicas son las más adecuadas para el análisis. Entonces, sin esto de las preguntas no hay ningún punto de partida. Y para eso, pues hay que hacer una revisión, tener unos 2 o 3 papers de referencia, leerlos, ver el punto de vista cuantitativo que ellos tienen, cuáles son los datos, los individuos, etcétera, pues para tener un punto de partida. Una vez usted ha formulado esa pregunta, por ejemplo, en el contexto pasado, mi pregunta era, ¿será que el tratamiento es efectivo? Y en algún punto de ese acercamiento cuantitativo, pues hubo una discusión de cuál debía ser el tratamiento, que si ameritaba una intervención o no, en fin, como que todo eso tiene que tener eh, un respaldo académico importante, pues porque si no, no hay nada. Listo. Una vez eso está hecho, nunca olvide, y yo creo que esta es una de las recomendaciones que yo hago a cualquier persona que esté interesada en utilizar métodos cuantitativos, en hacer, pues las siglas en inglés son estas, son EDA, EDA. Esto quiere decir Exploratory Data Analysis. Entonces, trate siempre de hacer un análisis exploratorio de datos previo para entender el conjunto de datos que usted tiene a la mano, eh, inclusive antes de tratar de responder las preguntas. Es decir, cuando yo hago un análisis exploratorio de datos, lo que yo quiero es entender los datos, como entender la base, como, bueno, cuáles son las variables, cuáles son los individuos, cuál es el tamaño de muestra. Entonces, como que este análisis preliminar, este análisis previo, yo creo que esta es una palabra adecuada, este análisis preliminar es siempre fundamental cuando usted va a enfrentar cualquier comprobación empírica de la pregunta que quiera responder o que usted quiera abordar. Es un análisis preliminar, es como quiero ver qué tengo en los datos antes de lanzarme a hacer modelos o antes de lanzarme a hacer inferencias poblacionales o pruebas de hipótesis o lo que sea. Y aquí, pues usted tiene muchas opciones, ¿no? Usted puede básicamente hacer algunos gráficos, usted puede hacer algunas medidas estadísticas, de pronto, no sé, algunos promedios, algunas varianzas, algunas desviaciones estándar. Usted puede hacer algunas tablas. Como que el objetivo es simplemente entender los datos. Exacto, eso es como describir y entender los datos. Este es como el punto. Antes de como de lanzarme como un análisis mucho más
am, mucho más riguroso y científico, si se quiere. Una vez usted ha hecho como este proceso de la formulación de la pregunta que yo quiero responder, de tener los datos, de examinarlos, maciarlos, si se quiere, ese es como el término coloquial. Hacer algunos gráficos, hacer algunos histogramas, algunos diagramas de caja, como así sean unas nubes de puntos, así sean algunas cuantas cositas. em, Ahí sí ya estoy como listo para ponerme a hacer cosas mayores. Si, por ejemplo, yo no sé en qué unidades de medición tengo las variables o cuántos individuos tengo o cuáles son el control, cuál es el tratamiento, o sea, si no tengo como ese conocimiento básico de mi estudio, pues no voy a ir a ninguna parte. Una vez usted ha hecho como lo de las preguntas y lo del EDA, lo del Exploratory Data Analysis, ahí ya usted está listo para, si se quiere, como implementar la metodología o las técnicas estadísticas avanzadas para responder sus preguntas. A eso es lo que yo voy a llamar algo así como métodos o inferencia. Como estos métodos slash inferencia hace referencia como a esos métodos, aquí no me quedó bien escrito esto, inferencia, hace referencia como a todos esos métodos avanzados de análisis para poder responder esas preguntas que yo acordé en un inicio. Em, la elección de los métodos y de la inferencia es fundamental, pues para tener éxito y no decir mentiras ni faltar a la verdad en la hora de producir los resultados. En el caso que cubrimos la vez pasada de que si el tratamiento era efectivo respecto al control, eso es un caso, es un caso. Es decir, es un caso particular de muchas opciones que uno ve en la vida diaria, en el mundo de la investigación de manera cotidiana, pero digamos que esa formulación de lo que hicimos fue chévere para poder abordar un par de metodologías que nosotros siempre vamos a estar trabajando, que fue la estimación puntual de los parámetros de la población. Cuando digo estimación puntual es cuando reportamos un solo valor, por ejemplo, para la diferencia, que decíamos el promedio del tratamiento menos el promedio del control. Entonces, eso es un valor y nos daba de 0.088. Em, los intervalos de confianza, em, y las pruebas de hipótesis. Estas tres herramientas ocurren y aparecen en la mayoría de los métodos que vamos a trabajar. De alguna u otra manera, alguna de estas tres cosas siempre aparece en alguno de los métodos. Entonces, por eso es que al haber hecho el caso pasado fue importante darle cierto tipo de detalle sobre toda la interpretación, porque eh, en adelante vamos a estar utilizando alguna de estas cosas siempre, siempre. Y en ese sentido, quisiera rescatar unos cuantos conceptos y dejarlos y enfatizarlos y dejarlo y volver a hacer una explicación, digamos, muy, muy rápida al respecto, como para no generar confusiones o de pronto, digamos, que todos estemos sobre la misma página. Em, la primera es que en términos de la estimación puntual, que cuando cogíamos el promedio muestral del tratamiento menos el promedio muestral del control, por ejemplo, ese es un ejemplito particular, eh, nos daba 0.0881. Ese 0.0881 lo voy a escribir aquí como simplemente como ejemplo, el promedio del tratamiento menos el promedio del control, que nos daba aproximadamente 0.0881.
Es, es fundamental que el experto en el tema y el que ha leído la literatura le dé una interpretación práctica clara a esta diferencia. Es decir, el estadístico o el análisis de datos no le va a decir a usted si esta diferencia es grande o pequeña en términos prácticos. El estadístico, los métodos, la inferencia, no le va a decir a usted si este valor es lo realmente grande o importante como para hacer una inversión o tomar una decisión o hacer una intervención. Es simplemente, esto ya se sale de la rama de la estadística y cae en el reino del tema con el que uno esté trabajando, del experto. Número uno, eso. Número dos, cuando yo ya quiero ver si a nivel poblacional, porque este es a nivel muestral, cuando yo quiero ver si a nivel poblacional hay un verdadero efecto del tratamiento o no, aquí es cuando ya empiezo a usar lo de intervalos de confianza y de pruebas de hipótesis. De alguna forma, usted puede usar indistintamente cualquiera de los dos métodos para llegar a las mismas conclusiones. Es decir, usted esas preguntas las puede responder ya sea con intervalos de confianza o con pruebas de hipótesis. Son dos formas de responder las preguntas. A veces es más fácil trabajar con intervalos de confianza, a veces es más fácil trabajar con pruebas de hipótesis, pero ambos métodos apuntan a responder la misma pregunta, solamente que con con una técnica diferente. Y cuando yo estoy trabajando con intervalos de confianza o pruebas de hipótesis, siempre es fundamental que usted sea muy cuidadoso de de elegir y de mantenerse claro en la confiabilidad que usted va a trabajar. Aquí tengo un comentario en el chat. Eh, ya lo abordo. Cuando hablo de la confiabilidad, otra manera de hablar de la confiabilidad, por ejemplo, estábamos trabajando con una confiabilidad de 1 menos alfa igual a 95%. Una manera alternativa de referirse a la confiabilidad es hablar de significancia, ¿no? Significancia. Esa significancia, pues, va a ser lo contrario de la confiabilidad, si se quiere. Es como una manera coloquial de decirlo. Y, pues, en este caso sería 5%. Entonces, mi punto es, antes de leer el chat, mi punto es, usted necesita y es obligatorio que usted establezca una confiabilidad. ¿Por qué? Usted no puede tener una confiabilidad del 100%. No es posible porque no hizo el censo. Usted no puede tener, usted va a tener error con seguridad porque usted tiene la información muestral, no la información de la población. Entonces, 100% de confiabilidad, olvídelo. Siempre va a tener un error. Número dos, usted cuando empieza a trabajar o antes de hacer sus análisis y demás, se compromete a trabajar con una confiabilidad del 95, del 99 o del 90 o de lo que usted quiera. Usualmente se trabaja con el 95 en las ciencias sociales, pero usted no juega después con esa confiabilidad. Es decir, usted no interpreta sus resultados para lo que le convenga. Si a usted le conviene rechazar la hipótesis nula o no le conviene rechazar la hipótesis nula, no, eso no es ético, eso no funciona así. Usted dice, voy a trabajar con un nivel de confianza del 95% y se fue. Listo. Aquí tengo, voy a leer el chat. Aquí dice Viviana que en qué casos es mejor una forma o que la otra. Supongo que en lo de intervalos de confianza o pruebas de hipótesis, ¿cierto? Viviana, mm, yo creo que, por ejemplo, en el caso que estábamos trabajando, en el caso que estábamos trabajando de la diferencia de promedios, en este caso, em, cuando nuestro interés para responder la pregunta de investigación era hacer inferencia sobre el promedio del tratamiento a nivel poblacional menos el tratamiento del control. En ese caso en particular, mm, digamos que hacer tanto el intervalo de confianza como la prueba de hipótesis para mí es, digamos, equivalente y el nivel de dificultad para mí es el mismo, ¿no? Pero todo depende
todo depende del investigador. La verdad, yo he visto gente que únicamente trabaja con intervalos de confianza. ¿Por qué? Porque la interpretación de los valores P muchas veces es mal interpretada y no lo saben usar bien y no saben qué significa. Entonces, todo lo hacen con intervalos. Pero la verdad sea dicha, una buena porción de la literatura uno la ve en términos de valores P. Entonces, todo depende de lo que a uno le parezca más fácil y mejor para comunicar sus resultados. Eh, en términos, digamos, técnicos, pues el software, ya sea SPSS o Excel o Stata o R o Python o el que usted quiera utilizar, todos en alguna manera reportan ambas cosas. Entonces es bueno como tener los dos puntos de partida para hacerlo, como tener las dos posibilidades para hacerlo. Y aquí quisiera detenerme un segundo y eh, hablar y dejar claro dos posturas importantes. La primera es que si, por ejemplo, yo trabajando poblacionalmente quiero hacer un intervalo de confianza para el tratamiento menos el control, si quiero hacer un intervalo de confianza al 95% puede ser, ¿eso qué requiere? Eso requiere de una estimación puntual, que sería el promedio menos el promedio del tratamiento menos el promedio del control, que ya sabemos que nos dio 0.0881, y la suma y la resta de un margen de error. Ese margen de error depende de la significancia o de la confiabilidad que usted está utilizando. Y dependiendo del contexto, dependiendo del modelo, la fórmula de este margen de error cambia, ¿no? Por eso es muy, 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 muy importante saber con qué modelo está trabajando uno, porque la formulación de cómo se calcula el margen de error cambia dependiendo de la situación en la que uno esté trabajando, dependiendo del modelo con el que uno esté trabajando. El modelo particular, nuestro punto de partida para hacer ese análisis de datos en este caso, fue decir que, eh, la muestra, lo voy a escribir así, fue decir que la muestra del tratamiento tenía una distribución normal y, y lo mismo para la muestra del control. La muestra del control que la estoy simbolizando en este caso con Y, no recuerdo si lo hice así la vez pasada, pero creo que sí. Aquí tengo que poner Y. Recuerde que n sub t y n sub c es el tamaño de la muestra, era 30 en ambos casos. También tenía distribución normal. Entonces, este margen de error depende del modelo que yo asumí y de la significancia con la que yo voy a trabajar. Bueno, y en el modelo decíamos que las observaciones eran independientes, idénticamente distribuidas. Habíamos discutido qué quería decir eso. Quería decir que básicamente el proceso de observación era independiente en el sentido de que el resultado de una observación no afecta el resultado de otra, e idénticamente distribuidas quiere decir que, que todas las observaciones se refieren al mismo tema, ya sea tratamiento o control. Eh, y bueno, hicimos como la inferencia desde varios puntos de vista, tanto desde el punto de vista de los intervalos de confianza como desde las pruebas de hipótesis, pero déjeme decirle lo siguiente, el margen de error depende del modelo que usted asume y depende del nivel de significancia. Em, Ahora, no tiene sentido, digamos, de alguna forma aprenderse fórmulas y eso de memoria, pues porque todo eso está disponible en la literatura y online y lo que sea. Lo importante es ser consciente de eso, que ya sea que yo lo haga a mano o lo haga en un computador, saber que lo que yo voy a elegir depende de lo que yo estoy asumiendo. Entonces, pues básicamente, si uno está eligiendo algo normal, pues uno pues puede buscar margen de error o para la diferencia de promedios bajo normalidad y ahí le van a salir uno las fórmulas y toda esa cosa. Entonces, lo digo porque
esto es apenas un caso de muchísimos que se podrían presentar. Entonces, mi punto es, pues claramente en apenas unas cuantas horas de clase yo no le puedo presentar 20 años de estadística, pues sí le puedo decir con un ejemplo lo que uno siempre hace y cuando usted cambie de paradigma o cambie de población o lo que sea, pues lo puede buscar, pero digamos que la forma de proceder siempre es la misma. Por un lado eso. Eh, por otro lado, sí, yo estoy haciendo el intervalo de confianza eh, para la diferencia de promedios. Y claro, como estoy trabajando con una diferencia, en ese caso el punto de referencia es cero, porque dos cantidades van a ser iguales cuando su diferencia es cero. Si el intervalo de confianza nos daba así, nos daba que este es el límite inferior y este es el límite superior. Límite inferior y este es límite superior. Listo. Si estoy trabajando con al 95% y este me da el intervalo de confianza, un intervalo de confianza siempre le tiene que dar algún límite. Entonces la interpretación era con una confiabilidad del 95%, la diferencia de las poblaciones se encuentra entre el valor que nos haya dado aquí y el valor que nos haya dado allá. Pero lo importante es que como no incluye el cero, dentro de la confiabilidad, dentro del margen de error, no está el cero, entonces podíamos concluir que hay diferencias significativas y en este caso al favor del tratamiento. ¿Por qué? Porque todo el intervalo nos daba positivo. Ahora, en términos de la prueba de hipótesis es lo mismo. En términos de la prueba de hipótesis, la prueba de hipótesis equivalente con este intervalo de confianza era una prueba de hipótesis donde yo decía, bueno, el promedio a nivel poblacional del tratamiento coincide con el del control frente a la hipótesis alterna de que el tratamiento es mayor que el control en promedio. Entonces, bueno, obviamente en términos matemáticos usted hubiera podido escribir esto así, ¿no? Como el promedio del tratamiento menos el promedio del control es igual a cero, frente a el promedio del tratamiento menos el promedio del control es mayor que cero. Perdón, diferente, aquí es diferente. Aquí es diferente porque estoy trabajando con dos, aquí es diferente porque estoy trabajando con dos límites, ¿no? Límite inferior y límite superior. Aquí es diferente, diferente de cero. Listo. Como estoy trabajando con dos límites, aquí tiene que ser diferente. O sea, esta es una prueba a dos colas. Y más allá, y la forma de proceder es siempre que usted trabaje con pruebas de hipótesis, siempre, esto es una regla general, usted va a tener un estadístico de prueba. Ya, quiero hacer una mención importante acerca de este estadístico, que es como la distribución probabilística de referencia que cuantifica la incertidumbre con la decisión. Estadístico de prueba. Este estadístico de prueba es el valor que me permite a mí tomar la decisión y basado en este estadístico de prueba es que yo calculo el valor P. Es decir, el valor P no nace no sale del aire. Cuando el computador hace el tratamiento, lo calcula a partir del estadístico de prueba. En este caso particular de la diferencia de medidas, el estadístico de prueba es un estadístico de prueba T. Ahora, usted dirá, ¿cómo así T? ¿Qué quiere decir la T? Bueno, cuando usted tenga dificultades con eso de la T o de la F o de la chi cuadrado o de lo que sea, simplemente piense que es una distribución probabilística que le permite a usted cuantificar la incertidumbre para tomar la decisión. Cuando usted no tenga ni idea de esa distribución probabilística, pues simplemente la busca online o lo que sea. En este caso, la T es una curva que es simétrica. Es una curva que es, perdón, es una curva que es simétrica alrededor de cero. Y listo.
Si es f le va a dar un poquito sesgada, si es chi cuadrado le va a dar un poquito sesgada. Es más, no importa que usted no se sepa de memoria eso, lo importante es que usted sepa el significado. Y es que con ese estadístico de prueba, usted va a poder tomar la decisión para poder calcular el valor P. Es decir, es la distribución probabilística que le permite a usted cuantificar la incertidumbre asociada con la decisión. Como usted está trabajando aquí con diferente, o sea, a dos colas, pues esta distribución probabilística usted la puede segmentar de esta manera. Una cola superior, que es cuando usted tiene errores por defecto, o una cola superior cuando usted tiene errores por defecto, por exceso en la estimación. Y la forma en que hemos venido procediendo es muy fácil, y es que como estos son errores, tanto por exceso como por defecto, pues esta cola va a tener el 2.5% de chance, la otra cola el 2.5% de chance, lo que quiere decir que por dentro de la curva usted tiene el 95%. Esa es como la forma general de hacerlo. ¿Por qué 95 aquí? Ah, porque esa es su confiabilidad, ¿no? ¿Y por qué 2.5 y 2.5 en las colas? Porque aquí tiene su significancia. Pero siempre ocurre así. Ah, Juan Camilo, si fuera chi cuadrado o f o lo que sea, funciona igual. Lo mismo. Solamente que la forma funcional de la curva es diferente. Entonces, básicamente lo que uno hace es dos cosas. Primero, calcula este percentil, o sea, el valor que acumula el 2.5%, esto sería como alfa medios. Calcula este percentil, este es el valor que acumula el 1 menos alfa medios, 97.5. Claro, 95 más 2.5 le da el 97.5. ¿Y por qué es importante eso? Porque una vez usted tiene estos dos valores, ya inmediatamente usted puede tomar la decisión. ¿Por qué? Porque entonces usted coge el estadístico de prueba. Si el estadístico de prueba le cae en la confiabilidad, le cae en la región de confiabilidad, usted no rechaza la hipótesis nula. Es decir, si el estadístico de prueba le cae aquí por dentro, usted no rechaza la hipótesis nula. O sea, usted está aquí, esta es la región de no rechazo. Pero si el estadístico de prueba le cae en las colas, ahí sí usted va a rechazar la hipótesis nula. Esa es una manera de tomar la decisión. Si le cae ya sea en la cola inferior o le cae en la cola superior, aquí, esta es se llama así, región crítica, la región de rechazo. Ahora, ¿por qué? Lo que hace el software es, supongamos que el estadístico de prueba le cayó por acá. Aquí le cayó el estadístico de prueba. Entonces, como le cayó en la cola, usted tiene suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula y decir que el tratamiento difiere significativamente del control a nivel poblacional. Pero entonces lo que hace el computador es, lo que hace el computador es, digamos, lavarse un poquito las manos y dice, bueno, este es el estadístico de prueba, pero lo que hace es calcular el valor P. ¿Y cómo es el valor P? El valor P es la probabilidad, el área bajo la curva en dirección de la hipótesis alterna, es decir, en dirección de las colas, cuando la hipótesis nula es cierta, o sea, lo que va a hacer es calcular esta área y calcular esta área. Este es el valor P. Este es el cálculo que hace el computador. El cálculo que corresponde a bajo la hipótesis nula es la probabilidad de rechazar no, lo estoy diciendo mal, es la probabilidad de observar de observar los datos que observé en dirección de la hipótesis nula, en dirección de la hipótesis alterna, perdón, bajo el supuesto de la hipótesis nula. Entonces, cuando usted calcula el valor P, básicamente está calculando esa probabilidad y es una manera análoga de tomar la decisión. O sea, ya usted no necesita el dibujito, sino que como le están dando de una vez el área, usted ya no necesita hacer el dibujito pues para saber si rechaza o no rechaza. Como usted está calculando la probabilidad de observar lo que observó o algo más extremo en dirección de la hipótesis alterna bajo la hipótesis nula, entonces ya usted simplemente directamente interpreta este valor.
Si le da menor que alfa, usted tiene suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula, como en este caso, porque mire que el área me da mucho menor que 5%, y cuando le da mayor o igual que alfa, entonces usted toma la decisión contraria, no hacerlo, no rechazar la hipótesis nula. No hay suficiente evidencia para establecer las diferencias significativas. Entonces mi punto es, más allá de las fórmulas, más allá de, digamos, del caso específico, eh, el funcionamiento siempre es el mismo. Siempre va a haber un valor P, siempre va a haber un estadístico de prueba, usted siempre va a tener como las dos opciones para tomar la decisión, siempre va a haber un intervalo de confianza que le permita, digamos, corroborar o hacerlo de alguna manera alternativa. Y lo único que vamos a tener que hacer, pues porque voy a tratar de que el software lo haga todo por nosotros, pero lo único que tenemos que hacer es hacer la interpretación y estar muy consciente, y este es mi punto, esté siempre muy consciente del modelo con el que usted esté trabajando. ¿Por qué? Porque dependiendo del modelo y de las condiciones bajo las cuales usted planteó el problema, las, la forma computacional y la forma de proceder cambia. Entonces, alguien me puede decir, bueno, ¿qué pasa si la vez pasada vimos la prueba de Shapiro de normalidad? ¿Qué pasa si la normalidad no hubiera funcionado? ¿Qué pasa si la normalidad no me hubiera servido? Entonces aquí hay dos alternativas. La primera es, eh, y esto es algo que hace mucha gente, es cuando la normalidad no se cumple, transforman la escala de la variable para que la variable sí me quede normal. Esto lo hacen los economistas todo el tiempo. Y es que cuando la variable, por ejemplo, no sea simétrica, los ingresos, por ejemplo. Si usted ve la curva de ingresos, esto es muy a grosso modo, es que aquí estoy como, digamos, resumiendo mucho esto. Si usted ve la distribución de los ingresos, siempre es una cola, un montón de individuos con una probabilidad muy grande de estar al principio de la distribución, o sea, con ingresos bajos, y una poca proporción de individuos con ingresos altos. Entonces, ¿esto es normal? No, esto no jamás es normal, esto no es simétrico. Pero entonces lo que hacen en ese sentido para poder caer en este escenario es transformar la variable en escala logarítmica, por ejemplo, para que la curva sí parezca más normal. Si usted le saca el log o trabaja en escala logarítmica, la curva no se vuelve perfectamente simétrica, pero sí se simetriza un poquito. Esa es una opción. La otra opción es que, como estamos haciendo inferencias sobre los promedios de la población, cuando los tamaños de muestra son grandes, la distribución del promedio siempre va a ser normal. Entonces, a pesar de que usted no tenga normalidad, em, a pesar de que usted no tenga normalidad, si usted tiene tamaños de muestra grandes, va a poder garantizar que el margen de error que usted utilizó, así no fuera normal, se pueda utilizar. Entonces, como que todos los modelos tienen como su twist, o sea, todos los modelos tienen sus suposiciones. En análisis de datos, en el análisis de datos siempre hay supuestos, siempre. No hay ningún análisis donde no se haga supuestos. Todo siempre tiene supuestos. Entonces, uno como analista, cuando va a utilizarlos, lo que tiene que hacer es ser muy consciente de los supuestos, pues porque si uno utiliza algo, por ejemplo, yo tengo un tamaño de muestra pequeño, no sé, de 10 individuos en cada grupo, pero la distribución no es normal. Entonces, el estadístico de prueba, el intervalo de confianza, el valor P, todo eso es mentira, porque todo eso está construido bajo normalidad. Entonces, más allá de aprenderse de memoria como las fórmulas y eso, lo importante es tener como el mecanismo claro y es, todo tiene supuestos y todos los supuestos de alguna manera se tienen que satisfacer o yo los tengo que poder justificar para poder utilizar los métodos y que mis interpretaciones sean válidas, ¿no? Am, entonces, mi punto es, así no lo cubramos en clase, porque el tiempo no nos da o porque no lo vimos o lo que sea, siempre asegúrese de que usted entiende los supuestos bajo los cuales está construido el método de análisis que usted va a utilizar, sea el que sea. Y
asegúrese de que esos supuestos son válidos para su problema. ¿Por qué? Porque si no, cualquier cosa que usted reporte se le cae. Cualquier cosa que usted reporte se le cae. Por eso, por ejemplo, muchas veces en las investigaciones uno quiere tamaños de muestra grande, pues para que todas estas cosas funcionen sin ningún problema. Entonces, ese es mi punto. Ahora, nosotros vimos, y voy a terminar el resumen con esto, nosotros vimos, aquí tengo un comentario en el chat, ya lo voy a ver, nosotros vimos este ejemplo de tratamiento control con dos grupos, ¿no? Pero, eh, perdón, creo que pausé la grabación sin querer. Nosotros vimos esto de tratamiento control con dos grupos, pero, y no vimos ninguna otra formulación ni código para más cosas. El hecho es que, que no lo hayamos visto quiere decir que no exista, ¿no? Sí está, pero el procedimiento es el mismo. Solamente que usted se tiene que empapar y documentar de cómo hacerlo. Por ejemplo, nosotros no lo tocamos, pero digamos que la forma de proceder es lo mismo. Otro ejemplo que yo hubiera podido hacer sería una comparación de un promedio pre, compararlo con un promedio post. Esta comparación pre-post es muy típica en los estudios y es, yo tengo un conjunto de individuos, les hago una medición de lo que sea, luego yo hago una intervención, en toda la mitad del estudio hago una intervención y luego vuelvo a evaluar esos individuos para ver si mi tratamiento fue efectivo o no. Eso es algo pre-post. Entonces, fíjese que nosotros no vimos las fórmulas, ni vimos como el código, ni vimos como la manera estadística de hacerlo, pero de alguna manera funciona igual. Solamente que tengo que actualizar pues, el código y tengo que actualizar el margen de error, que eso está ahí disponible online todo el tiempo. Y, y- y para poder yo hacer los cálculos y hacer la interpretación que me concierne. Vimos, por ejemplo, que este análisis lo hicimos bajo heterogeneidad, bajo el supuesto de, hicimos este análisis bajo la condición de que las variabilidades en ambos grupos eran diferentes, pues porque después de haber hecho la inferencia sí nos dio. Pero el hecho de que no hayamos visto el caso de homogeneidad no quiere decir que no exista. Usted simplemente actualiza su fórmula o actualiza su código para ese caso en particular y lo busca, no hay ningún lío. Aquí John me dice lo siguiente, vamos a verlo. John dice que aún no tiene clara la base de datos con la que va a trabajar, pero en principio lo haré con bases de la encuesta nacional agropecuaria. Eso es chévere, muy bien. Algo chévere de eso es que debe haber bastante información oficial, sobre todo de nuestro departamento de estadística, correcto. Al ser información oficial, se supone que han surtido procesos rigurosos para la definición de las muestras, por lo que puedo dar sentados el error y la confiabilidad. Ok, voy a hacer aquí un par de distinciones. Entonces, sí, algo chévere de trabajar con datos oficiales es que de alguna manera nosotros podemos tener cierto grado de confiabilidad, de tranquilidad científica de que la entidad correspondiente tomó, midió los datos, hizo las mediciones de manera confiable, de manera fiable, voy a decirlo así, no confiable, sino fiable, de manera adecuada. Como que la recolección de la muestra y de los datos, ya sean experimentales o observacionales, fue hecha bien. Por ejemplo, hoy vamos a trabajar con unos datos del ICFES, entonces yo asumo como investigador que el ICFES tomó bien los datos. Un colega del externado que hizo su doctorado en políticas públicas basó toda su tesis doctoral en datos del ICFES. Bueno, no toda, pero una buena porción en datos del ICFES. Eh, y obviamente sus jurados y sus referees y sus
y los editores de las revistas y las publicaciones pues no tienen nada que, digamos, alegar en un principio, pues porque estamos basados en que la entidad oficial hizo un buen trabajo tomando los datos. Ahora, por un lado eso. Por otro lado, la confiabilidad, esa ya no tiene nada que ver con la entidad gubernamental, no. La confiabilidad con la que yo decido trabajar la decide el investigador. Entonces, a mí la entidad gubernamental me da los datos, a mí la entidad oficial me da la base de datos, pero yo con esos datos yo decido con qué confiabilidad trabajar, ¿no? Si voy a trabajar con el 99, al 90, al 95, al 99.9, etcétera. Eh, la entidad oficial a mí no me dice con qué confiabilidad debería yo trabajar, no, eso es problema mío, investigador. Ellos me aseguran que los datos fueron bien tomados, me explico. Ellos me dicen, los instrumentos de medición que nosotros utilizamos fueron óptimos, ¿no? Por ejemplo, si están trabajando con algún proceso de medición que involucre algún proceso atmosférico, yo estoy seguro que ellos utilizaron o bueno, o confío en que ellos utilizaron sistemas de medición calibrados. O, por ejemplo, con los datos del ICFES que vamos a trabajar hoy, si yo veo esos puntajes, estoy seguro que el instrumento de medición, que en este caso eran los cuestionarios, están diseñados de forma que el ítem que los estudiantes estaban respondiendo estaba formulado correctamente. En fin, como que la recolección, la medición y el establecimiento de los datos, en eso es lo que yo confío. Pero la confiabilidad con la que yo voy a hacer mis inferencias, esa la decido yo. Punto. Eso nada que hacer. Y me caso con la que quiera trabajar. Am, listo. Entonces, eso es una cosa con la que quería, digamos, enfatizar. Em, Entonces, a pesar de que no veamos todos los modelos que existen en estadística al respecto, por ejemplo, este ejemplo de pre-post no lo vimos, ni lo vamos a ver, pero usted ya sabe que existe y cuando usted esté haciendo sus preguntas de investigación, usted dice, ah, necesito comparar algo, porque aquí eran dos grupos independientes, ¿no? Un grupo que se fue para tratamiento y otro grupo que se fue para control. Este es un caso donde tengo un mismo conjunto de individuos a los que les hago una medición y luego después de una intervención les hago otra vez la medición. Entonces, a pesar de que no lo vimos, pues uno dice, ah, bueno, busquemos cuál es el modelo, los modelos típicos para comparar datos pre-post, ¿no? Aquí nosotros vimos un modelo para comparar dos grupos, pero ¿se puede con tres? Claro que se puede con tres. Eso se llama un análisis de varianza, una ANOVA. Analysis of Variance, así es. Em, el hecho de que usted no se sepa de memoria el nombre o que usted no tenga ni idea de la técnica estadística, eso no quiere decir que usted no se pueda documentar, ¿no? Uno puede poner ahí en línea o en cualquier fuente como comparación de tres grupos en estadística, o bueno, en inglés, lo que sea, como para que le salgan hartas fuentes chéveres. Entonces, le va a salir muy seguramente el nombre, ¿no? Método para establecer la relación entre dos variables. Entonces le va a salir regresión o método para hacer segmentación para hacer grupos o segmentación de individuos. Entonces le va a salir clustering. Eh, como que hay miles y miles y miles y miles de técnicas. Lo importante es que podamos entender en este curso algunas de las más importantes, de las más renombradas, de las más usuales, sabiendo que las que no veamos van a funcionar de alguna manera análoga y que tienen como el mismo procedimiento, intervalos de confianza, pruebas de hipótesis, un algo de código, en fin. Listo. Entonces quería como reforzar como que hacer ese punto. Muy bien. Entonces, antes una vez hecho esta aclaración que se me fue un poquito más del tiempo del que quería, eh, no sé si alguien, antes de continuar con el tema que quiero tocar hoy, quiere hacer una aclaración o alguna observación, algún comentario al respecto antes de iniciar como con el tema, digamos, nuevo, entre comillas. Profe, yo tengo una pregunta, consulta. Cuéntame. Profe, lo que pasa es que yo me siento
un poco perdida en varios asuntos. Siento que la matemática la entiendo, siento que lo que nos ha retomado hoy está bien, está perfecto, pero siento que me pierdo sobre todo en el tema de entender los supuestos y saber cuál modelo es el mejor para cada supuesto, saber cuándo tengo que hacer la prueba de normalidad y cuándo no. Creo que no me siento muy bien en ese sentido y entonces entiendo la matemática y todo el proceso y la programación en R y la puedo hacer, pero digamos que siento que tengo un hueco ahí en entender cuándo debo hacer una cosa y cuándo la otra. No sé si es que, por supuesto me imagino que eso se viene con la práctica, pero inicialmente estoy un poco como angustiada por ese punto. Ok, entonces aquí yo creo que este comentario es bien importante por dos o tres razones. La primera es que, claro, tú, ¿quién estaba hablando? ¿Aló? ¿Quién habló? Viviana, Viviana. Viviana. ¿Tu formación profesional cuál es? ¿Tú qué Yo hiciste soy de...? ingeniera agrónoma. Ok, claro. Tú, en tu formación profesional en el pregrado, tú de pronto viste alguna de estas cositas en algún par de materias y eso, pero tu fuerte es otro, ¿no? Es decir, es como si yo estadístico, magíster, doctor en estadística, me dedicara a tocar algún tema muy específico de tu experticia en agronomía. Entonces, el primer comentario es ese, como que, claro, como tú no tienes, no has, no has, no te has involucrado en tantos proyectos de esto de análisis de datos, pues eh, es natural sentir esa confusión de por dónde irse. Entonces, eso es natural. Y digamos que lo que yo, una de las cosas que yo quiero con este módulo es poder brindar tantos ejemplos como pueda para darles una idea de por dónde irse en algún caso y como que ustedes digan, se sientan más cómodos en ese sentido. Entonces, número uno, es natural sentirse así. Número dos, y eso a mí me pasa todo el tiempo también. Cuando yo estoy en una consultoría o cuando estoy haciendo un paper o cuando estoy asesorando a alguien y me dicen la pregunta de investigación y me dicen, mire, lo que yo quiero responder es esto, tal cosa. eh, Inmediatamente en mi cabeza funciona en, bueno, ¿qué método estadístico yo conozco para poder responder esa pregunta? Entonces, si estoy en control tratamiento, bueno, yo ya me sé este modelo normal, pero claramente esta no es la única opción. Entonces me toca empezar a escuchar a la persona decir, bueno, tengo tales tamaños de muestra, si tengo tamaños de muestra pequeños, entonces yo ya sé que el supuesto de normalidad va a ser un factor determinante y si no se cumple, entonces me toca transformar la variable en escala log o en escala o en escala de raíz cuadrada o bueno, alguna cosa así. Entonces como que ese emparejamiento de encontrar el método estadístico adecuado para responder la pregunta no es un proceso que se lleve de la noche a la mañana. No, 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 no. Hay muchas opciones. Entonces, por eso te digo, lo importante es saber la pregunta. Lo importante es saber la pregunta y una vez yo ya entienda la pregunta y qué quiero hacer, ahí sí empiezo a buscar métodos estadísticos para poderme yo ayudar. Em, no es, digamos, aquí hay un gráfico que a mí está en una de las carpetas, aquí está en una de las clases, no lo habíamos discutido, pero creo que vale la pena discutirlo ahora. Vamos a ver este. Una, una de las cosas que uno siempre tiene que gastarle mucho tiempo es en entender el problema y la pregunta para poder, para poder responder la hipótesis o poder, digamos, de alguna forma estar en concordancia con el proyecto real, ¿no? Eh, este gráfico que creo que quiero agrandar, pero no veo cómo. Deme un segundo. Trato de agrandarlo. Ah, ah, por algún motivo no encuentro.
el zoom. Eh, a ver, porque creo que se ve muy chiquito, ¿no? ¿O si se alcanza a ver o se ve muy chiquito? Sí, yo sí alcanzo a ver. No sé Ah, en bueno. qué. Listo. No, la verdad no encontré. Eh, este es un diagrama de flujo de cómo surgen los proyectos en métodos cuantitativos. Entonces, lo que yo les decía, uno define el problema, define la métrica, las variables, con lo que uno, el objetivo, el goal, el objetivo del estudio. Uno se documenta y obtiene y limpia los datos. Claro, es muy importante tener una base de datos para la cual yo tengo una garantía, que era lo que me decían un poquito ahorita de lo de las datas oficiales, de, de, de hacia dónde voy. Uno explora la base de datos, que era el segundo, es el tercer paso aquí, pero era lo que yo le decía de siempre hacer una tabla, gráficos, algunas visualizaciones, como que entender la base antes de hacer cualquier cosa. Y aquí viene tu pregunta y es, ¿el algoritmo o el método? Aquí dice ID, como identificar el algoritmo o el método con el que voy a trabajar. Entonces, esa identificación, que es básicamente lo que yo intuyo de lo que tú me dices, es cuál, por dónde me voy, qué cojo, qué si diferencia. Este pasito requiere harto trabajo y es, bueno, ¿será que me voy con una prueba pre-post? ¿Será que me voy con una prueba de comparación de tratamiento de grupos independientes? ¿Será que me voy con una prueba donde el tamaño de la muestra es grande y la normalidad no sea necesario? ¿Será que como que todo esto no es que a mí jamás me ha pasado, y tengo 20 años de experiencia en esto, a mí jamás me ha pasado que me llegue alguien a decirme, mire, tengo este problema, quiero responder esta pregunta. Jamás me ha pasado que yo diga, ah, listo, haga esto. No, a mí me toca pensar un rato, venga, ¿qué es la mejor opción? Porque uno tiene muchas opciones, y cada opción tiene unos supuestos, cada opción tiene unos puntos de partida. Entonces, evaluar eso es importante. Una vez, una vez, digamos, yo me decidí ir por el modelo normal, digamos, modelo normal, normal, como lo hicimos la vez pasada. Entonces yo consigo el código, ese es el siguiente paso, build the model. Entonces consigo el código, aplico el método, miro los resultados, los intervalos de confianza, las pruebas de hipótesis, bla, bla, bla. Luego evalúo los resultados. Cuando digo evalúo los resultados, quiere decir que si estos datos, si esos resultados que yo estoy teniendo están en coherencia con los supuestos que yo asumí, que fue lo que hicimos de normalidad y toda esa cosa. Si eso no se cumple, entonces me toca iterar, o sea, me toca devolverme. Como que si la evaluación de los resultados que yo hice, como que no son óptimos de acuerdo a lo que yo supuse, me toca devolverme y volver a explorar los datos y volver a identificar el método que sí me permita realizar el proceso de manera adecuada. Y una vez yo ya llegué al punto donde todo se satisfajo correctamente y todo se funcionó bien bajo los supuestos que yo tuve, ahí sí salgo del bucle y salgo como del diagrama y digo, voy a comunicar mis resultados y voy a entregar mi producto. Y bueno, y eventualmente tomar la decisión. Entonces, mi punto, Viviana, es doble. Número uno, no te afanes si en este punto, pues porque apenas has tomado un par de módulos en esto de estadística, has tomado si no sabes como el método para cada caso en particular, no, eso toma tiempo. Y la idea es que con este curso ustedes vean por lo menos unos 10 métodos diferentes para que ustedes tengan de dónde agarrarse en algún caso dado. Y si en algún caso ustedes no encuentran dentro de esos 10 métodos que vimos en esta clase, pues pueden buscar y documentarse, pero teniendo en cuenta que esos están construidos bajo unos supuestos, construidos bajo un algoritmo en particular, que se puede implementar en algún programa en particular, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es como mi respuesta ante eso. Y a mí me ha pasado, y quiero dejar la discusión ahí, me ha pasado que a mí me ha pasado que me llegan con casos donde me dicen, mire, Juan Camilo, tengo esta pregunta, y tengo estos datos, ¿y cómo hago? Hay veces que digo, no sé, o sea, como que me toca pensar de verdad y buscar por dónde hacerle, porque hay problemas tan complejos que uno dice, como que los métodos que me sé de memoria, como que no los tengo ahí, como que no los tengo, no me cuadran o no son, los supuestos no son razonables.
entonces me toca o desarrollar el método o hacer la teoría nueva o buscar a ver qué hay disponible. Eso sucede muchas veces. Y quisiera resaltar algo y es, el orden siempre es este. Preguntas y luego sí, eh, la técnica estadística. No es al contrario. No es cuáles técnicas estadísticas me sé para ajustar mi pregunta a eso. O sea, no, uno primero compra el regalo y luego sí el estuche, ¿no? No al revés. Uno no compra el estuche y luego mira a ver cuál regalo le cabe mejor ahí. No. Es como, eso sucede mucho en el mundo de la investigación y es, yo me sé la comparación de tratamiento, yo me sé la comparación de tratamiento control con dos grupos, pero resulta que yo quiero comparar tres y no dos. Entonces uno dice, no, cuadre la pregunta para que le queden con dos grupos y no con tres, porque como no me sé la comparación de tres grupos, entonces no lo hago. Ese es mi punto. Entonces, de alguna manera, Viviana, pues vamos a ir avanzando y vamos a ir como viendo varios problemas para que te puedas documentar más y puedas, digamos, tener más experiencia y tener como cierta tranquilidad académica en ese sentido, pero, pero no pienses que es algo como que uno tiene que saberse de memoria para poder afrontar los problemas, ¿no? Uno tiene que siempre dedicarle un buen tiempo a buscar el método que uno debería tener. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo, compartir algo? Bueno, entonces, hoy quisiera, bueno, se nos alargó un poquito más digamos, el contexto, pero creo que valió la pena haberlo hecho. Hoy quisiera arrancar eh, dando como unas ideas claras y por lo menos no inferenciales en algún sentido, pero sí por lo menos algunos pasos iniciales para el análisis de datos, análisis de datos multivariados o múltiples, si usted quiere. Em, Multivariados. ¿Por qué? Porque, ¿qué ha pasado? La clase pasada y digamos en este recorderis o en este, digamos, establecimiento de ideas, pues nosotros lo que dijimos fue, pues coja el engagement y analicemos esa variable y tomemos como la determinación y hagamos el análisis. Pero, pero en realidad es que el conjunto de datos era múltiple, ¿no? El conjunto de datos no solamente tenía la variable engagement. Es decir, mi base de datos estructurada, que yo la había denotado así como con la letra mayúscula X, esa matriz de datos, que en últimas era una matriz de tamaño n por p, donde n es el número de individuos y p es el número de variables, pues es una matriz de datos donde usted se lo puede imaginar como un Excel, ¿no? Donde usted tiene como filas y columnas, ¿no? Y esto era lo que hablábamos la vez pasada. No voy a repetir el mismo gráfico, pero sí lo voy a hacer como una representación visual acá. Y es, usted tiene como una matriz de datos, como un Excel si usted quiere, donde cada fila, donde cada columna es una de las variables de estudio. O sea que aquí usted tiene la primera columna, la segunda, esto sería como la variable uno, luego la segunda columna sería la variable 2, bueno, etcétera, 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 hasta que en la última columna usted tiene la última variable, la variable p, y por filas usted tiene la información de individuos. Entonces usted tiene aquí el individuo 1, usted tiene aquí el individuo 2, medida en todas estas variables, etcétera, 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 hasta el individuo n. Entonces, mm, lo primero que le voy a decir es, la idea es tratar de explotar toda la información simultáneamente, no únicamente centrarme en una variable. Claro, una posible técnica de análisis, una posible técnica de análisis es variable por variable hacer lo que hicimos, ¿no? Variable por variable hacer lo que hicimos. Y no es de alguna manera descabellado, pero sucede que en la mayoría de casos prácticos las variables tienen relaciones, las variables tienen, digamos, algún tipo de asociación.
Entonces, si yo no exploto, si yo no considero esas asociaciones cuando estoy haciendo mis análisis, pues estoy dejando de lado eh, información, y es la información debida a las relaciones que hay entre las variables. Entonces, en ese sentido, con el sentido de explotar toda la relación contenida en una base de datos, pues en este curso lo que vamos a hacer son técnicas para analizar los datos de manera simultánea. Un primer paso es poder, eh, es poder calcular algunas medidas muestrales, pues por lo que yo le decía inicialmente de que uno de los primeros pasos cuando yo estoy analizando datos es ver los datos, ¿no? Ver dentro, antes de hacer inferencias poblacionales, ver lo que está sucediendo dentro de la base. Entonces, claro, puede que a nivel poblacional, puede que a nivel de población, a alguien le interese el promedio, los promedios, ¿no? Digamos que los promedios, mire cómo se simbolizan, esto es simplemente como una curiosidad aquí, y es esta letra griega mu, que es como un vector. Alguien puede estar interesado a nivel poblacional en el promedio de la primera variable y el promedio de la segunda variable, bueno, etcétera, 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 hasta el promedio de la última variable. Claro, este es un vector de tamaño de P por 1, ¿no? Que es P observaciones y una sola fila, digamos. Bueno, una sola columna perdón, P filas y una columna. Lo que quiero decir es que eh, tiene P observaciones aquí por dentro, P numeritos. El promedio poblacional de la primera variable, el promedio poblacional de la segunda variable, el promedio poblacional de la última variable. Si tiene 3 son 3, si tiene 5 son 5. Claro, yo puedo estar interesado en esto, está bien, pero antes de ponerme a tratar de hacer cosas poblacionales, pues la idea es poder entender a nivel muestral lo que está sucediendo. Entonces, el equivalente muestral del promedio de la población, el equivalente muestral del promedio de la población, pues es el promedio muestral. Ese es el vector de medias. Ese vector de medias, pues lo vamos a simbolizar así como con una letra negrilla, eh, casi todo el tiempo, se pone así X barra. Nuevamente va a ser un vector de P por 1, y lo que uno hace, pues es el análogo del de la población, y pues calcule el promedio en la primera variable, calcule el promedio en la segunda variable, bueno, etcétera, 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 hasta el último, ¿no? Al promedio en la última variable. Ahorita lo vamos a hacer en un caso aplicado con esta base de datos del ICFES que le digo. Esto es como el equivalente muestral. Ahora, claro, usted me puede decir, listo, el promedio de los datos de la primera variable. O sea que, pues en términos, digamos, coloquiales, pues es muy fácil, ¿no? Pues coja toda esta primera columna, súmela y divídela entre el tamaño de la muestra, entre n, ¿no? Y sí, sí, y claramente, pues, la verdad es que si yo me pusiera como a escribirle la fórmula, a veces uno se enredaría más de lo que es, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que yo debería escribir esto es lo que yo debería, yo en un curso, digamos, en un curso, digamos, donde las demostraciones y donde la teoría sea como lo fundamental, yo les escribiría algo así como que el promedio muestral del grupo J, de la variable J, es igual a 1 sobre n por la sumatoria de X sub I J, donde usted lo que está haciendo es promediar los individuos desde el primero hasta el último. Y esta es como una manera, y esto para J, desde la primera variable hasta la última variable. Esto no es más que decir que coja todas las columnas y promedialas, punto. A veces voy a omitir como esta formulación matemática, porque lo que me interesa es que usted entienda el concepto, ¿no? Eh, Cuando sea muy necesario, voy a hacer la formulación, pero
siempre tenga presente que detrás de todo eso hay una fórmula, pues. Ahora, además del vector de medias, eh, a nivel poblacional, uno puede estar también interesado en una matriz que yo voy a llamar así, sigma, sigma mayúscula. Esta sigma mayúscula eh, es una matriz de tamaño P por P, es una matriz de tamaño P por P, o sea, donde tengo P filas y P columnas, em, donde voy a consignar todas las relaciones en términos de variabilidad. Me explico. Esto va a ser una matriz, entonces aquí se la pongo, donde a nivel poblacional a mí me interesaría poder conocer tanto las varianzas como las covarianzas asociadas con la base de datos. Es decir, voy a escribirlo de la siguiente manera. Mire, a mí me interesa la variabilidad de la primera variable. La estoy escribiendo en términos cuadráticos porque trabajar con la varianza de alguna forma es más fácil, pero si usted quiere la desviación estándar, no hay ningún problema. Ah, ¿qué quiere decir sigma 1 cuadrado? Pues que coja toda la primera variable y calcúlele la variabilidad, pero a nivel poblacional, ¿no? Ahora, además de la variabilidad de la primera variable a nivel poblacional, también me interesa la variabilidad conjunta entre la primera variable y la segunda. Es decir, la covarianza, la variabilidad conjunta entre la primera y la segunda variable. Recuerde que la covarianza mide, esto lo vimos en el módulo pasado, cuantifica la relación entre las dos variables, ya sea si es directa o inversa o si no hay relación. Bueno, y así sucesivamente, ¿no? Hasta la última variable, como que la relación de la primera con la última. Y lo mismo esto es como esto es como todas las asociaciones posibles con la primera variable, pero también lo puedo hacer con la segunda, ¿no? Yo puedo estar interesado en la variabilidad de la segunda variable y puedo estar interesado, bueno, así sucesivamente, hasta la variabilidad conjunta de la segunda con la última. Juan Camilo, ¿por qué no me puso nada aquí aquí lo que yo debí haber puesto fue la variabilidad conjunta entre 2 y 1. Resulta que la variabilidad entre 1 y 2 es la misma que entre 2 y 1, ¿no? La relación conjunta que existe entre la primera variable y la segunda es la misma que existe entre la segunda y la primera. La covarianza que hay entre la primera variable y la segunda es la misma que entre la segunda y la primera. O sea, esta es una matriz simétrica. Ese es el nombre técnico. Esta es una matriz simétrica. Bueno, y así sucesivamente. Entonces aquí a lo largo de la diagonal principal van a estar las varianzas y fuera de la diagonal principal van a estar las covarianzas. Claro, este es como mi ideal a nivel poblacional, como conocer todas las relaciones entre las variables en términos de variabilidad y variabilidad conjunta, pero pues claramente, a menos de que yo haga un censo, pues yo no tengo acceso a esto. Entonces, claramente mi análogo muestral, pues sería trabajar con lo que yo voy a llamar así S cuadrado, no, S mayúscula, perdón, S mayúscula. S mayúscula es mi análogo muestral de esta matriz poblacional que yo desconozco y es nuevamente una matriz de P por P, donde voy a consignar a nivel muestral todas las variabilidades y todas las variabilidades conjuntas que existen. Entonces voy a poner aquí la varianza del primer individuo, de la primera muestra, perdón, de la primera variable, la varianza de la segunda variable, la varianza de la tercera, de la cuarta, de la quinta, de la sexta, etcétera, la varianza de la última variable. Pero a nivel muestral, es decir, esta diagonal que usted ve en esta matriz es simplemente coja la varianza de la primera variable, la varianza de la segunda columna, la varianza de la tercera columna, etcétera, 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 etcétera. Y además, me gustaría explotar la relación que existe entre las variables, o sea, la covarianza entre la primera y la segunda, la covarianza entre la primera y la tercera, la covarianza entre la primera y la última. Y lo mismo así, la covarianza con la segunda con la tercera, la segunda con la cuarta, la segunda con la última. Bueno, y demás. ¿Por qué la parte de la diagonal no la escribo? Esta parte de la diagonal usualmente no la escribo porque es exactamente igual a la parte
a la parte de la primera, ¿no? Es decir, todo lo que ocurre encima de la diagonal de la matriz es exactamente igual a lo que ocurre debajo. Entonces, no, yo me ahorro escribir eso. Y asimismo, así como existe la variabilidad conjunta y la variabilidad dentro de cada una de las variables, uno también puede estar interesado en calcular otra matriz muy interesante, que es esta. La voy a llamar así, como una rho, esta es la letra griega rho. Esta es como la letra griega rho. No, esto me parece una P. No, voy a hacerlo como mejor. Así. Ajá. Esta es la letra griega rho, como negrilla, como para hacer referencia a que tengo una matriz. Nuevamente es una matriz de P por P, pero es una matriz donde más allá de las variabilidades, quisiera yo poder encontrar a nivel poblacional las correlaciones. Entonces aquí, por ejemplo, usted va a ver, lo voy a llamar así, sigma 1, 2. O sea, coeficiente de correlación de Pearson, tal cual nosotros vimos en el módulo pasado, entre la primera y la segunda. O sea, como que cuál es la fortaleza de la relación entre las dos variables. Más allá de que si es directa o inversa, como lo cuantifica la covarianza, la relación, la fortaleza. Ah, ¿por qué no escribió aquí nada en la primera? Porque es que aquí va uno, ¿no? ¿Cuál es la correlación entre una variable y sí misma? Pues uno, ¿no? 100%. ¿Cuál es la correlación entre la segunda variable y sí misma? Pues 100%. Bueno, etcétera, 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 etcétera. Bueno, y aquí el resto siempre es lo mismo, solamente que ahora estamos trabajando, en lugar de variabilidades, estamos trabajando con correlaciones y así sucesivamente. Esto sería rho 2p, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, mi punto es que yo tengo en la mente cantidades poblacionales conjuntas. Mire que cuando digo conjuntas es que involucra todas las variables. Claro, yo escribí la media de la población conjunta, la matriz de covarianzas, es así se llama esta. Este mu es el vector de medias. Vector de medias. Vector de medias poblacional. Esta es la matriz de covarianzas, de varianzas covarianzas, si quiere. Usualmente se le llama así, matriz de covarianzas. Esta es la matriz de correlaciones. Entonces, esto es simplemente para darle 3 ejemplitos de cantidades poblacionales multivariadas que involucran todas las variables sobre las que uno quisiera tener algún tipo de información. Claro, como no hice el censo, sino que como solo tengo una base de datos, pues no las puedo calcular, pues porque como solo tengo una muestra, entonces, ¿qué me toca hacer? Pues calcular sus análogos muestrales. Ese es mi punto, calcular sus análogos muestrales. ¿Cuál es el análogo muestral de la matriz de correlación? Bueno, el análogo muestral de la matriz de correlación, yo usualmente lo simbolizo así con la letra mayúscula R. Y entonces, esa matriz R, pues es básicamente lo mismo, solamente que esto va a estar lleno de unos alrededor de la diagonal principal. Y aquí va a salir R1, 2, correlación muestral entre la variable 1 y la variable 2. Y así, R1P y R2P y bueno, etcétera, 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 etcétera. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es exactamente lo mismo que veníamos haciendo antes y es, ya no tengo cantidades solitas, ya no tengo cantidades que involucran solo el engagement, por ejemplo. Y ahora tengo varias variables, engagement, balance, meditation, en fin. Como que tengo todas esas variables y quiero considerarlas a nivel poblacional simultáneamente. Aquí pongo el vector de medias, la matriz de covarianzas, la matriz de correlación, como por dar 3 ejemplos. Pero, Juan Camilo, ¿yo podría tener un vector de medianas? Claro. Yo podría tener
un vector de modas, claro, ¿no? O sea, como que estos son como los ejemplos típicos, pero pues usted a nivel poblacional puede estar interesado en lo que quiera. Eh, lo importante es que lo haga de forma conjunta, como con todas las variables. Pero como el punto es, y es lo mismo de siempre, como yo no tengo un acceso poblacional porque no tengo un censo, entonces me toca trabajar con los equivalentes, son los equivalentes muestrales, que son calculados a partir de la base de datos, a partir de X. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Que ya ahorita lo vamos a hacer en el computador, en el software. Este mu, ni idea. Ah, pero X barra sí lo voy a poder tener. La matriz de covarianzas poblacional, ni idea. Pero la matriz de covarianzas muestral sí lo voy a poder tener. Bueno, etcétera, etcétera, ¿no? La matriz de correlación ni idea, pero la matriz de correlación muestral sí la tengo. Entonces, la idea es, a partir de esta información muestral multivariada, a partir de esta información muestral, teniendo en cuenta todas las variables, quiero eh, poder hacer inferencias, quiero poder tomar decisiones, quiero poder hacer intervenciones a nivel poblacional, pero basando mis cálculos en esta información muestral. Entonces es lo mismo que hicimos ahorita en el caso pasado, donde la diferencia era μt menos μc, solamente teniendo en cuenta engagement. Es lo mismo, pero ahora teniendo en cuenta todas las variables. Eso es todo. Hacia eso vamos. Entonces, quisiera, eh, antes de ir sobre el cálculo, utilizando el caso de estudio que vamos a trabajar hoy, quisiera eh, um, mencionar un par de cosas. La primera, hacer énfasis en que estas no son las únicas medidas, ¿no? Hay muchas otras, solamente que estas son las más populares. Y la tercera y la segunda es que aquí tenemos varias dimensiones de análisis. Por ejemplo, una posible dimensión de análisis es encontrar relaciones entre variables y otra es encontrar agrupaciones de individuos. O sea, como que usted aquí no, no está ligado únicamente a trabajar con una sola variable, sino buscar relaciones entre ellas, sino a poder explotar esas relaciones para ver si existen algunas tendencias entre los individuos también. Como que aquí tenemos muchas formas de proceder. Y todas esas formas de proceder, igual que antes, están basadas en supuestos y están basadas en fórmulas y están basadas como en dependiendo de la pregunta que yo quiera responder. Entonces, antes de ir un poquito más allá, antes de ir a hacer inferencia, antes de ir a hacer cualquier cosa a nivel poblacional, lo que quiero que trabajemos hoy es cómo exploramos, si yo le doy una base de datos de estas, ¿cómo hago yo para poder, digamos, número uno, obtener estas cantidades muestrales? ¿Cómo interpretar esas cantidades muestrales y cómo hacer algunos gráficos para poder saber lo que pasa aquí dentro a nivel conjunto, a nivel simultáneo? Una vez ya sepamos hacer eso, ahí sí vamos a movernos al mundo de la población, a movernos al mundo de, bueno, yo ya sé lo que pasa a nivel muestral. ¿Cómo hago para extrapolar eso a nivel poblacional? ¿Con qué? Con el propósito de tomar la decisión y poder responder la pregunta de investigación. Listo. Entonces, este caso con el que vamos a trabajar, aquí ya lo tengo abierto, eh, yo tengo el script nuevamente en R. Está aquí en la carpeta del curso, en la carpeta de, de métodos cuantitativos 2, y es aquí en clases, en la segunda sesión, pues porque este ya es casi que el equivalente a la segunda o tercera sesión. Aquí es este archivo, ejemplo saber 15. Con este ejemplo, con este ejemplo número 1, lo único que quiero hacer es mostrarle técnicas descriptivas de análisis. Mostrarle técnicas descriptivas de análisis como gráficos, estas medidas muestrales, como entender la base de datos. ¿Con cuál propósito? Poder caracterizar la población. A eso vamos. Listo.
Esto que vamos a hacer sí es muy estándar. Esto creo que uno lo hace casi que en cualquier caso. Yo siempre arranco por aquí. Bueno, lo primero es siempre importar la base de datos. La base de datos con la que vamos a trabajar, el caso con el que vamos a relacionarnos en este momento, es con unos datos oficiales del ICFES. Y me gusta porque pues, hay una doble motivación. La primera es que son datos de carácter oficial, o sea que son datos para los que yo tengo como alguna certeza de que están bien tomados y que, digamos, representan lo que deberían representar. Un poco con lo que hicimos la vez pasada con la base de datos de- del investigador de mercadeo, que ahora olvidé el nombre, de Germán, yo sé que él en su ética profesional y en su saber y lo hizo muy bien recolectando los datos. Lo mismo aquí. Número dos, en ese momento yo estaba, digamos, muy involucrado y estaba como muy interesado pues por varios modelos que yo estaba haciendo eh, en estos temas de educación. Entonces, pues por eso también me llamó mucho la atención esta base de datos. De hecho, un tesista mío de maestría trabajando con datos así de oficiales a nivel, digamos, de Bogotá, pudo implementar unos modelos que ameritan unas intervenciones a nivel psicosocial. Entonces, eso fue chévere en ese momento. Y lo tercero es que es un ejemplo típico, perfecto, de cómo luce una base de datos así multivariada, tal cual la vimos con la base de datos de Neuro. Esa base de datos claramente está aquí en la carpeta, está aquí en la carpeta del curso donde dice data, y es un archivo de texto que está aquí, saber, se llama saber. Está la versión en Excel, que fue como yo la descargué del ICFES, y está la versión, digamos, en archivo de texto. Y estos son los puntajes a nivel nacional de ICFES para el primer semestre de 2015. Y pues la verdad sea dicha, yo debería haber digamos, actualizado este ejemplo con los datos del año pasado, pero pues bueno, la verdad sería lo mismo, solamente que con los datos del año pasado. También está la versión en .sap. Esta versión .sap es la versión que lee SPSS. Entonces, mmm, simplemente para hacerle el mensaje de que si usted quiere trabajar en SPSS en el futuro, trabaje es un archivo .sap. Si usted quiere trabajar en Excel, pues bueno, ya sabe que es un archivo CSV o un archivo XLSX. O si quiere trabajar en R más fácil, pues puedes hacerlo en un archivo de texto. Entonces, lo primero es importar la base de datos como de costumbre. Si usted le da pereza ponerse a actualizar esta ruta o lo que sea, eh, lo que usted podría hacer si quiere es ir acá a importar base de datos from text, porque tenemos un archivo de texto con los datos. Ajá. Eh, Ir a clases, no mentiras, ir a data, que es donde están los datos. Y, bueno, yo tengo aquí la versión en archivo de texto. Voy a importar la versión que tenemos en CSV también, que es el formato de texto separado por comas, es la misma cosa. De hecho, ayer lo modifiqué un poquito con los títulos de las variables para que lo podamos leer más fácil. Entonces, simplemente le da Open y aquí ya está así luce la base de datos. Luce horrible, ¿no? Pues porque es simplemente un montón de texto separado por comas o puntos y comas. Ya cuando usted la introduce en R, pues como que ya se ve la base de datos un poquito más estructurada, mucho más bonita, ¿no? Ah, Al parecer, permítanme, hay un problema porque dice que no puede leer algunos símbolos aquí, dice undefined, sobre todo para la primera variable que es el código de la institución. Bueno, no va a ser un problema para el análisis, lo voy a dejar así. Quiero ver simplemente si con el archivo de texto luce así. Vamos a importar nuevamente. Quiero ver si con el archivo de texto luce así para ver si trabajo con el archivo de texto o trabajo con... con el archivo de texto luce un poquito mejor.
por algún motivo no estaba leyéndola bien con el CSV. Voy a trabajar con el archivo de texto. Eh, um, cualquiera de las dos. Lo que estoy viendo es que el nombre de las variables está diferente en el archivo de texto y en el archivo CSV. Hmm. Entonces, nada, voy a trabajar con el archivo de texto, no importa. Solamente una cosa, toda esta práctica yo la hice poniéndola aquí 15, saber 15, entonces simplemente póngale saber 15 o el nombre que usted quiera, pero asegúrese que toda la práctica esté usando el mismo nombre porque si no, no le va a correr nada. Entonces, bueno, simplemente usted le da importar y listo. Ahí usted importa la base de datos. Lo único que yo hago, es copiar esta línea de código siempre al principio. Yo siempre como que copio toda esa línea de código al principio para no estar haciendo ese proceso una y otra vez. Aquí está. Te la voy a copiar, copy, y la voy a actualizar en mi script, como para que usted sepa de dónde sale esa línea de código. No es que yo me la sepa de memoria, simplemente como que es la manera de importarla manualmente. Listo. Al visualizar la base de datos, pues nos va a salir esto. Entonces, si usted se da cuenta, es un Excel, ¿no? Si usted quiere. Entonces, tiene el código de la institución, el nombre de la institución, tiene el código del municipio, tiene el departamento, el calendario, son datos oficiales, la jornada, la naturaleza, el número de evaluados en el colegio. Entonces, digamos, la primera institución era no oficial, calendario A, sabatina dominical con 9 evaluados. Y aquí el promedio de los 9 chicos en ese colegio. En promedio en lectura crítica, el promedio en matemáticas, el promedio en ciudadanas, el promedio en, bueno, todas esas cosas. Ahí está. Esa es la base de datos. Y quiero como que ejemplificar esto de las medidas multivariadas con esta basecita de datos. Lo hubiera podido hacer con la de neuro, solamente que quería cambiar de caso y ver como otro contexto diferente para no saturarnos con el que vimos la vez pasada. Listo. Entonces ahí está. Lo primero que usted tiene que ver es eso, cómo es la base de datos. Si usted quiere, puede echarle un ojito, digamos así largo. Vamos a ver, el tamaño de la muestra es de 697 colegios, 697 individuos. Primera cosa, siempre, antes de hacer cualquier cosa, ¿no? Entienda por lo menos cuánto es su tamaño de la muestra, cuántas variables tiene, tenemos 16 variables, y cuáles son las variables, ¿no? Como que saber bien a qué hace referencia cada una de los títulos, pues, que fue lo que acabamos de hacer. Bueno, una vez hecho eso, pues vamos a echarle un ojo a, a echarle un ojo a la base de datos para simplemente ver algunas de las características. Entonces, lo primero que yo haría es hacer una tabla donde eh, por departamento yo pueda ver cuántos colegios hay, simplemente para darme una idea de lo que está sucediendo. Entonces, varias cosas. Lo primero es que vamos a organizar los resultados de la tabla en orden decreciente. Quiero saber cuáles son los departamentos que tienen mayor frecuencia absoluta. Y lo segundo es que lo voy a hacer por departamento, ¿no? Por eso es que me toca escribir de la base de datos con la que estoy trabajando, haga la tabla del departamento. O sea, este signo pesos indica que vamos a trabajar con el departamento de esa base de datos. Si usted escribiera departamento, así nomás, mire que le sale un error. ¿Por qué? Porque usted no tiene ningún objeto que se llame departamento. Lo que usted tiene es una base de datos que tiene una variable que se llama departamento. Entonces vamos a visualizar, digamos, simplemente como por ver y explorar un poquito los datos, como maciar los datos, ese es como el término coloquial que yo utilizo. Y bueno, vamos a ver un poquito los resultados. Tenemos 276 colegios en el Valle, 204 en Bogotá. Me sorprende que Bogotá no haya sido el primero, no sea el departamento con mayor
o la zona con el mayor número de colegios. Yo hubiera pensado que hubiera sido al revés. Luego con Dinamarca con 72, Antioquia con 68. Eh, y mire el salto tan brutal que hay de Bogotá al siguiente, ¿no? A 72 en Cundinamarca y el siguiente en Antioquia. Esto fue primer semestre de 2015. Bueno, y así sucesivamente, hasta que hay departamentos donde solamente tenemos un colegio eh, en la base de datos que nos da el ICFES, ¿no? No estoy diciendo que haya un solo colegio en ese departamento, sino que para esta muestra que nos da de colegios que tenemos del ICFES, tenemos un solo colegio en el Chocó, ¿no? Dos en Arauca, cinco en Caquetá, bueno, etcétera, etcétera. Tenemos dos datos en blanco, o sea, tenemos dos datos ningún, sin ninguna observación. Y es más, mira aquí algo chistoso, tenemos como un departamento donde ni siquiera está el nombre, hay como un código ahí. Entonces, esa es la parte donde donde veíamos en el ciclo de la base de datos que uno siempre tiene que tener en cuenta. Esa partecita toma tiempo, esa partecita es tediosa, esa partecita es, pero es fundamental. Cuando estábamos viendo el ciclo de la base, del ciclo del análisis de datos, una de las primeras partes era esta. Definir como el objetivo, bueno, mi objetivo en este caso es describir la base de datos, eh, importar los datos, conseguir los datos y limpiarlos. Entonces, eso es lo que estamos haciendo básicamente, entendiendo los datos. Ok, ahora, únicamente para este análisis me voy a quedar con los datos de Bogotá, así que voy a hacer un par de filtros. Este filtro dice lo siguiente. Tomando la base de datos Saber 15, voy a conformar una nueva base de datos que voy a llamar X, como por mantener mi notación de la matriz esta, donde voy a filtrar, voy a hacer mi análisis únicamente para Bogotá. Mi población de interés es únicamente Bogotá. Si usted quiere hacer algo a nivel nacional, pues no, este filtro lo puedo omitir. Ahora, ¿cuáles son las variables con las que yo quiero quedarme? Voy a analizar todo a nivel de puntajes. O sea que únicamente me voy a quedar con las variables ¿de qué? De los puntajes, o sea, con el razonamiento, con lectura crítica, con matemáticas, con ciudadanas, bla, 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 bla. Ahora, fíjese que aquí me quedó mal escrito porque yo estaba trabajando con la otra base de datos, con la base de datos que era del archivo de CSV. Entonces usted tiene aquí dos opciones. O modifica el código o antes de importar los datos, modifica los títulos. Porque si usted se dio cuenta, aquí los títulos aparece PROM lectura crítica, no aparece LEC. Aquí aparece PROM matemática, no aparece MAT. Entonces voy a cambiar el código, la verdad es muy fácil. Lo único que voy a hacer es, las variables con las que me quiero quedar son las siguientes. Usted lo único que tiene que hacer es, después de la coma, recuerde que después de la coma vienen las columnas, ¿no? Antes de la coma vienen las filas, y ya sé que voy a filtrar únicamente por Bogotá, quedarme con los individuos que únicamente hagan referencia a Bogotá en el departamento, y voy a quedarme con ciertas columnas. Esas columnas van a ser los puntajes. Entonces el truquito aquí en R es simplemente escribir una concatenación con C minúscula, y dentro de los paréntesis usted escribe tab y le aparecen como todas las variables de la base de datos. Entonces voy a quedarme con lectura crítica, coma, me voy a quedar con, además de lectura crítica, me voy a quedar con matemáticas, coma, además de matemáticas me voy a quedar con ciudadanas, además de ciudadanas. Fíjese que yo no escribo nada, ¿no? Luego con ciencias naturales, coma, luego con el inglés, con naturales, luego con inglés, coma, luego con razonamiento cuantitativo, coma, y por último con competencias ciudadanas. Entonces, este es un análisis netamente descriptivo, es un análisis en el que únicamente voy a coger los puntajes para evaluar de alguna forma, hay muchas cosas que uno podría evaluar aquí. Uno podría evaluar eh, la calidad o la incidencia de los métodos de educación que se estuvieran evaluando en esa época por medio de los puntajes, de pronto hacer una intervención, de pronto hacer una evaluación de impacto, eh, um,
para evaluar la pertinencia de lo que se venía haciendo. Bueno, en fin, como que ahí viene la parte de la pregunta de investigación, ¿no? Aquí únicamente voy a hacer una descripción de los puntajes, como poder dar una idea de esto de las cantidades muestrales, pero pues, repito, uno siempre tiene que apuntar a lo que quiera. Si Bogotá o simplemente las variables correspondientes a las variables cuantitativas de como matemática, razonamiento cuantitativo, o solamente la parte de lectura y de inglés, o bueno, lo que uno quiera analizar. Listo. Simplemente para que no sea feo, voy a poner aquí esta línea debajo para que me queden las variables ahí debajo y no se vea como hasta el infinito, porque si usted se da cuenta aquí siguió, los nombres siguen y siguen y siguen y siguen y siguen, ¿no? Entonces, pues bueno, y aquí está mi matriz de datos. Entonces la voy a ejecutar, le voy aquí a dar run. Y esa matriz de datos, mire que me queda con 204 observaciones, 204 observaciones y 7 variables, que son los 7 puntajes. Si usted la quiere visualizar, voy a cerrar aquí la de saber 15, simplemente le doy clic y ahí me sale como todo, ¿no? Como todos los puntajes para todos los individuos en Bogotá, en Bogotá. Bueno, entonces, una de las cosas que quisiera ver es si tengo datos faltantes, ¿no? Esta rutina NINA es una, tal vez no la vimos la vez pasada, pero pues la googleé qué día y me pareció chévere. Me dice si la base de datos tiene datos faltantes o no, vamos a verla. No tiene, no tiene. Eh, me salió false, ¿no? Esto quiere decir que mi base de datos está completica. Eso sucede rara vez. Cuando usted esté haciendo sus análisis, muy seguramente va a tener registros, va a tener colegios, por ejemplo, que les haga falta algunos datos. Entonces aquí usted tiene dos opciones. O simplemente hace un filtro, como está aquí en la opción 21 y 22, para remover los datos faltantes, remover los colegios con algún dato faltante, lo cual es pertinente hacer siempre y cuando la cantidad de colegios sea muy chiquitica. Si la cantidad de colegios con datos faltantes es muy chiquita, pues remuévalos del análisis. No va a perder tanta información. Pero si hay un patrón sistemático en los datos perdidos, ahí sí usted tiene que tomar cartas en el asunto y es ver si la fuente que estoy utilizando es la adecuada o no, si hay alguna manera de recolectar los datos para ese conjunto, para esos colegios en este caso, o compañías o instituciones o lo que sea que me haga falta. Y en últimas, hacer algún método de imputación de datos. Pero esa sería como mi tercera opción. Eso de los métodos de imputación de datos en estadística es toda una rama de la literatura para poderlo hacer. Yo he visto clases enteras únicamente en imputación de datos y eso que pues yo tengo mi formación netamente estadística. Así que mi punto es, trate de solucionar lo de los datos faltantes primero a las buenas en el sentido de ir a la fuente, ver qué es lo que está pasando, ver si puedo completar los registros, eliminarlos si son muy poquitos y en últimas tratar de, si ya no se puede hacer nada, imputar los datos con la información que tengo. Eh, y cuando, si a usted le toca hacer eso en algún punto, simplemente puede poner, no sé, en inglés ahí en Google o alguna cosa, missing data imputation o cosas de ese estilo, y le van a aparecer algunas técnicas para hacerlo. Esos son modelos de imputación, de hecho, pero sería mi última opción. En este caso no voy a sufrir de eso y no quiero basar la discusión en eso, pues porque mi objetivo en este caso simplemente es como hablar un poquito de las cosas muestrales, así que voy a continuar. Entonces, lo de siempre, ver la dimensión de la base de datos, ver cuántas filas y cuántas columnas tengo, 204 filas, 204 instituciones y 7 variables, perfecto. Esto es lo que me da aquí mi N y mi P, ¿no? N filas sería N row, el número de individuos, el número de filas, y P, el número de columnas, perfecto. 204 individuos, 7 variables. Uno no puede arrancar un análisis, es algo obvio, pero pues lo tengo que decir. Uno no puede arrancar un análisis sin saber cuántas variables y ni cuántos individuos tiene, ¿no? Es como lo mínimo antes de hacer cualquier cosa de exploración. Bueno, algo que yo hago usualmente, esto usted lo puede hacer de alguna manera, eh, esto lo puede hacer usted directamente en la base de datos en el archivo fuente o lo puede hacer aquí en el código y es renombrar las variables. Creo que me va a tocar modificar aquí un poquito esto porque creo que no va a coincidir
no va a coincidir las variables con las que acabé de poner con estas. Entonces lo voy a hacer así muy rápidamente. La primera variable es lectura, entonces ahí está bien lectura. La siguiente es matemáticas, matemáticas, siguiente ciudadanas. Entonces aquí esto está mal, esto no es ciudadanas. Ciudadanas. Muy bien. La siguiente es naturales, naturales. La siguiente es inglés. Entonces, inglés. La siguiente es razonamiento cuantitativo. Bien. Y la última es... eh, no, no mentira, sí estaba bien. Sí estaba bien, porque esta es sociales. Perdón, no, sí estaba bien. Esta es sociales y ciudadanas y la última es sí es competencia ciudadana. Son dos cosas diferentes. Entonces, no, sí estaba bien, sociales. No, no tenía que modificarle nada. Es diferente las competencias ciudadanas a el puntaje en sociales y ciudadanas. Son cosas diferentes. Uno puede bajar la documentación de la prueba y simplemente leer cuál es la diferencia. Listo. Entonces mire que ahora la matriz de datos pues tiene como unos títulos más bonitos, ya está todo listo para el análisis. Y bueno, aquí es donde yo digo que empieza la exploración, la descripción. De lo primero que usted debe saber es hacer como un análisis, un summary individual de cada una de las variables, como para evaluar la tendencia y la variabilidad, y sobre todo la tendencia de cada una de ellas. Vamos a verlo. Ese summary es muy fácil de hacer. Usted simplemente escribe summary. Estoy seguro que SPSS y Excel tiene sus equivalentes. Mire lo que hace. Lo que hace es darle como, oh, tengo un problema con esta variable. Tengo un problema con lectura. Mire que me parece que es carácter. No, hay algo mal. Voy a revisar la base de datos para la próxima vez porque no está funcionando bien. Eh, um, pero bueno, me aparece como las medidas de localización para matemáticas, sociales, naturales, inglés, razonamiento y ciudadanas, como me aparece el promedio, la mediana, el mínimo, los cuantiles, pero mire que esto es algo individual. O sea, como que aquí yo puedo decir, bueno, el puntaje más pequeño en matemáticas fue de 36 puntos, el más grande fue de 85, fue el mejor colegio, hubo un colegio que tuvo 85 puntos, el promedio tuvimos un 54 aquí, la mediana, que es el valor que acumula el 50% de las observaciones, me dio de 49, el promedio me dio de 54, lo que quiere decir que hay un ligero sesgo positivo en los puntajes, y ese sesgo se ve prácticamente a través de a través de todas las demás variables. Entonces, como que este summary lo que hace es como una medida de localización. Si hubiera querido de variabilidad, lo hubiera podido hacer. Eh, la instrucción sería apply, esa la vimos en el módulo pasado, donde la función hubiera sido un var de varianzas, por ejemplo. Pero fíjese que esto es a nivel individual, ¿no? A nivel individual. Entonces, se me fue el tiempo, ya son las 12:55. Lo que vamos a arrancar la próxima clase es como hacer esta cuantificación numérica de estas medidas multivariadas, eh, la cual no puedo hacer en este momento porque lectura tiene aquí un problema que voy a corregir y y voy a tener listo para la próxima clase. Creo que por eso lo tenía con el otro archivo CSV por algún motivo, pero bueno. Eh, um, pero bueno, digamos que la lección fue que antes de poder hacer cualquier análisis poblacional o antes de hacer cualquier análisis, digamos, real de que amerite la intervención o eso, pues me toca untarme las manos de la base de datos así como lo estoy haciendo. Tener estos problemas de limpieza. Este es un problema de limpieza, porque por algún motivo que no sé, me toca explorarlo ahorita, me está saliendo que la variable lectura es de carácter. Entonces, muy seguramente hay algo que está cruzado mal. Debe haber algún puntaje que aparezca aquí, alguna letra por algún motivo y no esté funcionando bien el asunto. Entonces, venga a ver si esa es la razón. Yo creo que esa es la razón. Debe haber un registro, debe haber algún colegio que tenga letras por alguna parte porque me está diciendo que esta lectura es un carácter y no es cierto. Pero bueno, eso hace falta del proceso, eso hace parte del proceso de limpieza y muy seguramente usted se va a enfrentar a él cuando trabaje con su base de datos. Entonces la próxima
vamos a arrancar así, como calculando el vector de promedios, calculando las matrices de covarianzas, calculando las matrices de correlación, haciendo otros gráficos, en fin, como haciendo la exploración de la base de datos. Bueno, entonces eso sería todo por hoy. Nos veríamos la próxima.